Bienvenidos nuevamente aquí a Fondo esta noche, gracias por acompañarnos. La gran pregunta es, ¿peligra y pudiera extenderse a otros servicios esta crisis, a otro tipo de servicios? Vamos a tratar de analizar esto hoy aquí en el programa. Para eso le damos las buenas noches por una parte a Emilio Morales. Él es economista cubano, además presidente de Havana Consulting Group. Bienvenido, Emilio, gracias por estar con nosotros. Y vamos también a conversar durante ese primer segmento del programa con Alejandro Condis. Es un joven que acaba de llegar, recién llegado de Cuba. Y con él vamos un poco a analizar las declaraciones de Elian González. Decíamos anteriormente, buenas noches. Decíamos anteriormente que Elian está a punto de cumplir los 20 años y ha hecho toda una serie de declaraciones realmente increíbles, como por ejemplo, que si se hubiera quedado aquí en los Estados Unidos, pues el exilio cubano-americano lo hubiera convertido en un gran cantante. ¿Para qué? Para seguir sacándole dinero, y que si profesara algún tipo de religión, Dios sería Fidel Castro. Eso fue lo que dijo. Vamos a analizarlo más adelante. Emilio, el tema de los servicios, todo esto comienza aquí en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿pudiera extenderse a Cuba, afectar algo tan importante como las remesas? Yo no creo que eso vaya a suceder. Primero porque en este negocio de las remesas, los viajes y los envíos de paquetes y la venta de boletos aéreos y de hoteles, hay involucradas más de 450 compañías que están radicadas aquí en los Estados Unidos. Muchos intereses. Sí, entonces es un volumen de dinero gigantesco, más de 3.000 millones de dólares. Y no creo que eso vaya a poner en peligro que la actitud o la decisión de un banco de decidir no prestarle malos servicios, no solo a la misión cubana, sino a otros países, vaya a poner en peligro este gran negocio. De todas maneras, estas empresas son empresas pequeñas, son empresas de nicho, no son empresas que dan servicio a otros países ni a otros mercados. Por ejemplo, como Western Union. Western Union es una gigante y sus transacciones las hace por un banco francés. Este es el caso, no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Pero en este caso, de estas más de 450 compañías, yo no creo que esto vaya a suceder. No creo que los bancos que le den servicio hoy en día vayan a decir, bueno, no te vamos a dar más servicio. Y esta suspensión de pasaportes, de servicios consulares, ¿cómo pudiera afectar todo esto? Bueno, ellos pueden tener un plan B para solucionar el problema. El plan B podría ser, hasta tanto aparezca el dichoso banco, puede ser que la autorización se dé en la misma Habana cuando tú llegues, por ejemplo, a los turistas norteamericanos. En el caso de los cubanos, la mayoría de los cubanos que viajan normalmente a los Estados Unidos ya tienen su pasaporte habilitado. Sí, serían las personas que no han viajado en 2 años, porque la habilitación dura 2 años. Entonces, podrían ser personas que quisieran viajar ya en el mes de enero, febrero, y que no tengan habilitado el pasaporte. Así que yo no creo que la crisis sea tan grande como dicen los medios. Hablando de esto, de dinero, ¿cuánto dejaría Cuba de recibir? Bueno, si eso no se resuelve, digamos, para un mes, dejarían de entrar a Cuba por concepto de dinero que llevan los pasajeros, alrededor de 40 millones de dólares cada semana. 40 millones por semana. Por semana. Estamos hablando de 160 millones al mes aproximadamente. Y a las empresas le costaría 23 millones de dólares por facturación de pasajes y demás. A ver, hay analistas, hay muchos ángulos con relación a ese tema, ¿no? Por ejemplo, se dice que el miedo de la banca está básicamente fomentado porque Cuba está en la lista de patrocinadores del terrorismo. Ahora, está en esa lista desde el año 1982. ¿Por qué ahora? Yo no creo que tenga que ver que esté en la lista o no esté en la lista. No. Yo creo que más bien son los controles. Y toda esa serie de leyes que hay, la de prácticas corruptas extranjeras, la ley patriota, la ley del secreto bancario, la ley antiterrorismo, todo esto junto espanta a cualquiera, ¿no? Claro, no solo a cualquier empresa que esté involucrada en las transacciones con Cuba, a cualquier empresa. Claro. Cualquier empresa está bajo la lupa del gobierno, porque han habido casos de que se han encontrado transacciones de terrorismo, entonces ahí es cuando... Para eso son estas agencias, para detectar eso. Entonces los controles son más rigurosos, cada vez son más sofisticados y por ahí pasa la cosa. Bueno, anteriormente, seguimos con el tema de Cuba, anteriormente estábamos hablando de Elian González, que vuelve a hacer noticias y ahora por unas declaraciones recientes. Ahí tenemos el siguiente informe. Si yo creyera en Dios, mi Dios sería Fidel Castro. Así lo dijo el niño balsero cubano Elian González, que este viernes cumple 20 años. En una entrevista que publica un blog oficialista cubano, Elian asegura también que ve a Castro como un padre, que Castro es todo para Cuba y que sin haberse ganado el Premio Nobel de la Paz, nadie ha buscado la paz mundial como lo ha hecho Castro. Por eso creo que más que un padre para mí debe ser un padre para el mundo entero, declaró Elian en una entrevista que publica el blog Quinquenio de Luz.
Según Elian, Cuba es el mejor lugar del mundo donde puede estar un niño. Asegura que en Cuba goza de libertades que no podría tener aquí en los Estados Unidos. Si me hubiera quedado en Estados Unidos, quizás sería un cantante. Esa sería la manera de seguir sacándome dinero, dijo Elian González. Bueno, vamos a hablar con Alejandro Condis, lo presentábamos anteriormente, es un joven recién llegado de Cuba y queremos precisamente ese ángulo. Bienvenido al programa nuevamente. El ángulo del joven cubano residente en la isla, ¿cómo vio y cómo ha estado viendo a través del paso del tiempo el caso de Elian González y esas declaraciones? Yo creo que las declaraciones de Elian son muy naturales. Él ha sufrido un proceso de adoctrinamiento a través de los años que lo ha conllevado a tener este tipo de pensamiento. ¿Tú crees de verdad que se cree eso que está diciendo? Yo creo que de su parte sí hay un convencimiento. Yo creo que él ha tenido una serie de privilegios, como él lo dice en la entrevista, que no tiene ningún joven cubano. Y si vive en el comunismo muy bien, entre comillas, pues no es natural que piense de esta manera. La revolución la ha diseñado a él de una manera que encarnara el joven comunista que a la revolución le interesaba exportar, mostrar al mundo entero. Él, como aclara, no es religioso, él estuvo en un premilitar, estudia en la universidad y además ha sido dirigente estudiantil. Es decir, que encarna los valores supuestos que a la revolución le interesa mostrar. El supuesto hombre nuevo. Nuevo. Yo lo lamento más por los jóvenes que, como yo, pensábamos de otra manera y que en público éramos obligados a hablar las cosas que no pensábamos. Yo creo que de su parte... ¿Qué edad tenías tú cuando el caso Elian? ¿Lo recuerdas? No, no lo recuerdo, era muy pequeño, pero sé que teníamos que ir a muchas marchas y que los estudiantes tuvieron hasta problemas médicos de tantas marchas que tenían que dar por el caso de Elian. Y uno como joven y como niño en ese momento no lo entendíamos completamente del todo y dándonos nada más que una sola visión del asunto no podíamos comprenderlo completamente. Bueno, Emilio, estabas hablando aquí para hablar de economía, pero tu visión de este caso fue una pieza perfecta en el tablero de ajedrez en aquel momento para Fidel Castro, que movió muy bien sus piezas. Yo recuerdo exactamente un día de acción de gracias. Fue el día que se supo del balserito, decían que había aparecido en medio de delfines, lo había rescatado un pescador, o sea que eso estaba en medio, parecía una gran película todo aquello. Y después, bueno, fue una noticia internacional. Yo recuerdo como periodista haber ido a la casa de la familia de Elian aquí en el sur de la Florida y nunca en mi vida he visto un despliegue de camiones de satélite, de camarógrafos del mundo entero. Había que aparcar, estacionar, yo qué sé, 10, 12 cuadras de la casa, de la cantidad de prensa que había allí de todas partes del mundo. ¿Qué representó Elian para el régimen de La Habana hacia el exterior, como imagen? Bueno, yo creo que la jugada de Fidel fue tapar la crisis que había en Cuba y desvió la atención de los medios hacia un problema... Y despertar el nacionalismo. Exacto, dentro de Cuba. Un problema humano, sencillamente un padre que reclama a un niño, más nada. Eso se hubiera resuelto rápido de otra manera, ¿no? No había que levantar a 11 millones de cubanos a caminar por las calles y a gastar miles de dólares, millones de dólares en marchas, en actos, etcétera, cuando un país que estaba en crisis. No necesitaba eso. Entonces, pero él aprovechó, él es un gran movilizador de masas, como siempre lo ha sido, y aprovechó su carisma para mover esa masa que estaba ya aburrida, dormida. Y aprovechó una coyuntura perfecta, ¿no? Para además despertar el nacionalismo. Vuelvo contigo, Alejandro, desde el punto de vista de los jóvenes, debe haber otros muchos casos como Elian. Elian es el caso que todos conocemos, es el caso que estuvo en Estados Unidos, fue famoso, se habló muchísimo de él, la lucha del pierde a la madre, la lucha del padre, llega a los Estados Unidos, quién tiene el derecho sobre el pequeño, la otra familia, el padre, pero el joven cubano, que realmente sabe cómo son las interioridades dentro de Cuba. ¿Cómo ha visto este caso? ¿Cómo se siente, cómo se identifica con Elian González? Yo creo que no ha habido ninguna identificación con Elian. Yo recuerdo muchísimo. ¿Identificación o rechazo? Cualquiera de las dos. ¿Cómo ven el caso? Bueno, realmente hay gente que está muy apática. Hoy día el joven cubano es muy apático. Ya realmente no le interesa lo que pase porque siente que no va a haber ningún cambio, ninguna progresión en Cuba. Y por otro lado, yo veía mucho rechazo en aquel entonces. La gente protestaba porque estábamos obligados a marchar constantemente. Si la gente el 1 de mayo
protestaba en un núcleo pequeño por tener que ir al 1 de mayo, imagínense, por reiteradas marchas, por un caso que la gente, todos los niños estaban locos por irse para Estados Unidos y sentían que Elian tenía la oportunidad y que como que la estaba desaprovechando, ¿no? Esa es la manera, el pensamiento que tenían los niños en ese momento, y era totalmente de rechazo. Más allá del lavado de cerebro que le pueden haber hecho a Elian González, me parece que tiene pocas neuronas y a estas alturas dice que si profesara una religión, Dios sería Fidel Castro y que si se hubiese quedado en los Estados Unidos lo hubieran convertido en un cantante famoso para seguir sacándole dinero. Realmente yo no creo que tenga idea de lo que él está hablando. Él es una persona... Yo no me creo la declaración, yo particularmente. Yo creo que él que ha sido una persona muy manipulada durante toda su vida, como decía el muchacho. Y al final Elian es intrascendente para la población cubana y Elian es nada, no representa absolutamente. Sí, Elian fue en un momento. Sencillamente así. Yo creo que tiene más trascendencia en la importancia que le dan los medios fuera de Cuba que otra cosa. Vamos a ir ahora, Emilio, vamos a dejarlo pues, con una serie de cifras. Hemos visto las lluvias recientes, los derrumbes. ¿Tienes idea de cuánto puede costarle? Ahí tenemos el total de 227 derrumbes en La Habana por las lluvias, aunque las lluvias han cesado, afortunadamente. Sí, ahora es cuando viene el desastre. Ahora es cuando viene el desastre, correcto. 26 derrumbes totales, 201 parciales. Como informamos ya desde ayer, desafortunadamente 2 personas murieron y no se han reportado pues, heridos. ¿Cuánto cuesta reconstruir ese desastre? Bueno, yo creo que el desastre no es de ahora. El desastre es de un desastre acumulado por más de 50 años. La gotita de agua a través de los 50 años. Estamos hablando de que el 57% de la vivienda en Cuba está en mal estado. 57%. Estamos hablando de más de 1.700.000 casas que albergan, que viven en ella, digamos, 7, 8 millones de personas. Bueno. Es grande. Se dicen un número muy fácil, pero en la realidad es bien dantesca. Y cada vez que hay un fenómeno de esto, la gente reza. Ya vemos esa estadística. 12% de las 700.000 viviendas de La Habana están en mal estado. Emilio, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Alejandro, un placer el conocerte. Vamos a la pausa. Al regreso, autoridades federales podrían aplicar la llamada Ley Rico contra policías y figuras de la política de la ciudad de Sweetwater. Vamos a explicarles qué es esta ley. En otras palabras, son acusaciones que hablan de crimen organizado. Volvemos con la información.